¿Crees que Siria iría hacia una democracia? El nuevo gobierno de transición bajo el Sahara parece dar algunas señales por su acercamiento a la Unión Europea y llamados a la unidad con la Conferencia de Damasco. Hay que aclarar qué es la Conferencia de Damasco. Es lo que se está produciendo es un diálogo nacional que tiene por objeto la redacción de una constitución en la que quepan todos los sirios. Bueno, te voy a contar lo que pasó respecto de esto. En el 14 de diciembre de 2024, un viejo diputado, bueno, no viejo porque es joven él, un diputado de Podemos se burlaba de un post, de otro tuit de Almudena, no me acuerdo qué, de Radio Televisión Española, que decía ella: os he hablado poco de lo extraordinario y fácil a la vez que está haciendo trabajar en Siria. Un sueño para cualquier periodista. Todo el mundo nos quiere hablar. Y bueno, ella estaba encantada porque con Bashar al-Assad no se podía hablar, ¿no? Y entonces Víctor Egio dice, y yo por eso lo guardé, porque yo soy muy obediente: guardad este post porque va a envejecer muy mal. Menuda semana de blanqueamiento de barbudos cortacabezas que llevan en RTV los medios occidentales. Porque como todo el mundo sabe, Víctor Egio es oriental. Víctor Egio es un nombre en chino mandarín. Bueno, la edad de oro del periodismo, oiga. Bueno, pues tengo 14 de enero, 14 de febrero, y ya vamos a 2 meses y medio. Y entonces yo preguntaba lo siguiente: ¿cuánto tiempo más hay que...? Voy a ponerlo, mira, es más, voy a poner el tweet del señor este. A mí la gente de Podemos a veces me da mucha risa, ¿no? Y a veces me da una tristeza enorme. Entonces aquí está su post. Guardad este post porque va a envejecer muy bueno. Entonces yo decía, volviendo a lo que estaba yo diciendo: ¿cuánto tiempo más hay que guardar este tuit del podemero Egio Víctor? No olvide usted que el dogma oficial de Podemos es que Siria era una democracia luminosa, apoyada por los ángeles rusos de Wagner, simplemente porque Putin es un humanista y que estos barbudos cortacabezas, poco le faltó para el racismo redneck ese de cabezas de toalla y formas así de referirse a las personas que utilizan turbantes, para que estos barbudos cortacabezas anti el Assad iban a empezar a cortar cabezas, implantar la Sharia, ponerle velo a sus mujeres, colgar gays y establecer una teocracia horrible. Todo lo cual no le parece mal a Podemos si lo hace Irán. Ya sabe, usted sabe, el Islam revolucionario y las otras camamas del señor Verstringe, el señor que fue de nazi a comunista extremo sin dejar de ser nazi nunca. Al mismo tiempo, decía yo, Canal Red ha dejado de informar sobre Siria y, por ejemplo, sus espectadores no saben nada de las reuniones del Diálogo Nacional dirigidas a la redacción de una constitución donde quepan todos los sirios, con, dicen en la convocatoria, justicia, libertad e igualdad. Todo eso que por supuesto no existe en la Rusia a la que tanto quieren y llaman en Podemos. He dicho que esto es aparte de lo que ahora leo el último párrafo que le dije, pero llevo mucho tiempo diciendo que Canal Red miente ocultando. Te cuenta la información que le conviene, pero no te cuenta la información que no le conviene. Cuando cayó Siria, por lo menos que dijeron es que iba a haber una escabechina de gente porque había llegado el Daesh, el ISIS, pero los malos de ISIS, no, los más malos de ISIS habían llegado y aquello iba a ser, bueno, una situación de terror en Damasco, que no se ha producido. Y como no se ha producido, no han dicho nada. Pero no han dicho nada. Eso es una forma de mentir. Y así es como miente ese medio de comunicación. Y yo digo, al mismo tiempo, la prensa no ha tenido problema todavía en cubrir cuanto ocurre en Siria, desde que el dictador se fue a Moscú con todo el oro que pudo. Así que repito, ¿cuánto tiempo más hay que guardar este tuit para que el tuit de Radio Televisión Española envejezca mal? Si alguien conoce a Víctor Egio, pues quizás le puede preguntar: ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿O de qué va esto? ¿Cuándo estará lo suficientemente mal envejecido ese tuit de que en Siria, pues no, los barbudos no están cortando cabezas? Es que oírlos a veces es como ir a Otegui, ¿no?
El otro día Otegi hizo una serie de declaraciones brutales. No, no puede haber tantos inmigrantes en el País Vasco. Perdemos nuestra identidad étnica nacional. Y dices tú, pero hijo mío, si suenas igual que el Ku Klux Klan. Y eso era neta, ¿no? Te digo nada más.